Bueno, hoy vamos a centrarnos un poco en el trabajo con la notación científica y vamos a llevar la notación científica aplicada a lo que es las medidas de longitud, ¿sí? A expresar unas medidas de longitud en relación a otras, ¿sí? A hacer un pase, un traspaso, ¿sí? Una conversión de una unidad de longitud a otra de longitud, ¿sí? Por ejemplo, hacer un pasaje de hexametros a metros, ver cuál es la equivalencia, básicamente. ¿A cuánto equivale un hexámetro? ¿A cuántos metros, por ejemplo, equivalen un hexámetro? Bueno, en esta tabla se resumen todas las medidas referente a los múltiplos del metro y a los submúltiplos del metro. En la fila del medio tenemos al metro, ¿bien? Hacia arriba tenemos los múltiplos del metro y hacia abajo los submúltiplos. Por ejemplo, podríamos decir que un decámetro, ¿sí? Un decámetro en la fila superior al metro, un decámetro equivale a 10 metros, ¿bien? O lo que es lo mismo a decir 10 a la 1. Un hectómetro equivale a 100 metros, o lo que es lo mismo que decir 10 elevado al cuadrado. Un kilómetro equivale a 1000 metros, lo que es su equivalente a 10 a la 3. Un megámetro, ¿sí? Un megámetro equivale a 1.000.000 de metros, o lo que es lo mismo que decir 10 a la sexta. ¿Bien? Así podemos seguir hasta lo que son gigámetros, terámetros, petámetros, hexámetros. Pero si vamos hacia abajo, hacia la zona de los submúltiplos del metro, podemos decir que tenemos en principio el decímetro. Bien, el decímetro equivale a 0,1 metro, o lo que es lo mismo que decir 10 a la menos 1. El centímetro equivale a 0,01 metro, ¿bien? O lo que es lo mismo que decir 10 a la menos 2. Un milímetro equivale a 0,001 metro, ¿bien? O lo que es lo mismo que decir 10 a la menos. Si vamos al micrómetro, ¿bien? Es equivalente a decir 0,000001 metro, ¿bien? Lo que es su equivalente a 10 a la menos 6. En esta columna yo he puesto de forma resumida, ¿sí? A lo que equivale el metro, ¿sí? Según la unidad. También podríamos tenerlo como si fuera, por ejemplo, 1 por 10 a la 0, 1 por 10 a la menos 1, 1 por 10 a la menos 2, 1 por 10 a la menos 3, o bien hacia arriba 1 por 10 a la sexta, 1 por 10 al cubo, 1 por 10 al cuadrado. Como el 1 es el elemento neutro respecto a la multiplicación, al producto, no se coloca, ¿bien? Pero en otras ocasiones, o en otras bibliografías, puede que exista ese 1 por 10 a la 12 o 1 por 10 a la menos 1, ¿bien? En esta columna final, ¿bien? Está lo que sería la abreviatura, ¿sí? De la medida de longitud, con su respectivo nombre completo. Teniendo en cuenta esta tabla, podemos desarrollar la actividad 39, 40 y 41 que están en la página 18. ¿Bien? La actividad 39, ¿sí? La habíamos explicado un poquito en el vídeo anterior, pero vamos a volver a explicarla, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, me dicen, ubica en la tabla cada dato según corresponde.
Entonces me dan, por ejemplo, 92 hectómetros. El hectómetro equivale al 2 y el 9 al kilómetro. Entonces tendría el 2 aquí y en el kilómetro el 9. Como tengo que expresar esto, por ejemplo, en metros, me dice la última columna que lo exprese en metros, ¿sí? Voy a agregar un 0 en el decámetro y un 0 en el metro, ¿sí? Si tengo que expresar este número, ¿sí? 9.200 metros en notación científica, lo voy a escribir como 9,2, ¿bien? Por 10 elevado ¿a qué exponente? Hemos corrido la coma hacia adelante 3 lugares, entonces lo vamos a colocar a la 3, ¿sí? En el caso de tener 504 milímetros, el 4 va en los milímetros, así que vamos a colocar el 4 acá, en este lugar. El 0 va a ir en el centímetro y el 5 va a ir en el decímetro. Si tengo que expresar este número en notación científica, ¿sí? Recuerden que tengo que llegar hasta el metro, así que voy a agregar un 0. Sería aquí, ¿bien? 0,504, ¿bien? Lo quiero expresar en notación científica. Así que sería 0, la coma estaría ubicada ahí. Si lo quiero expresar en notación científica, tendría que colocar 5,04 por 10, y fíjense que acá la coma la tuve que correr hacia atrás, ¿sí? Entonces, va a quedar 10 a la menos 1, ¿sí? Por la coma hacia la derecha, en este caso, ¿bien? Bueno, el que sigue me dice que son 7,02 metros, ¿bien? El 7 va a ir ubicado aquí, el 0 acá y el 2 ahí, ¿bien? Serían, si vamos al caso, tenemos 70,2 decímetros, 702 centímetros. Si tengo que expresar una notación científica, directamente lo voy a dejar como está, 7,02 metros. Lo que le puedo agregar, si tengo que colocar el 10, ¿bien? Y su respectiva potencia, lo que voy a hacer, fíjense que acá la coma no la estuve corriendo de ninguna manera, ¿sí? De ninguna manera corrí la coma. Entonces, en ese caso, el exponente que debe llevar el 10 es un 0, ¿sí? Recuerden que todo número elevado a 0 es 1. ¿Bien? Vamos a un ejemplo un poquito más avanzado, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a este que dice 3 milímetros. Si fueran 3 milímetros, el 3 iría aquí. Pero tengo que expresar esto en metros, así que tendría que colocar un 0 en el centímetro, un 0 en el decímetro y un 0 en el metro. Me quedaría 0,003. Para expresarlo en notación científica, vamos a colocar así, 3 por 10, y el exponente que le vamos a colocar a este 10 es, fíjense que la coma la vamos a correr hacia la derecha. Bien, entonces corremos un lugar, 2, 3 lugares. Eso va a quedar a la menos 3. Bien. Si se les complica un poquito también esto, podemos pensar en lo siguiente. En la tabla anterior, sabemos que si tengo milímetros, equivalen a 10 elevado a la menos 3. Bien, los milímetros. Entonces, de esa forma podría combinar esta tabla con la que sigue aquí. Si tengo, por ejemplo, 0,07 decímetros, acá en este caso tendríamos el 0, aquí, ¿bien? El 0 aquí y el 7 en los milímetros. Pero yo quiero expresarlo en metros, así que la coma ya no va a estar acá y la vamos a dejar aquí, ¿sí? Para después poder expresarla en metros, ¿sí? Esto de esta manera puedo ir completando esta tabla.
Lo que yo hago es colocar los números según donde me corresponda, en qué columna, y después lo expreso en metros, ¿sí? Para saber su equivalencia. 0,07 decímetros, ¿sí? Es equivalente a 7 por 10 a la menos 3 metros. ¿Bien? Ahí estamos. Bueno, vamos a continuar al siguiente ejercicio. Por ejemplo, nos dice el ejercicio 40. Expresa cada cantidad en las unidades pedidas y luego como notación científica. Tenemos 12 kilómetros, ¿sí? 12 kilómetros lo vamos a escribir en metros. Hay varias formas de hacer esto, ¿sí? Pero no hay una única manera. Yo podría pensar que tengo 12 metros, 12 kilómetros. Para llegar a metros tendría que agregar 3 ceros. ¿Bien? Y ese número, ¿sí? Los 12.000 metros, si lo voy a expresar en notación científica, lo vamos a hacer así, como 1,2 por 10 elevado a la 3. Elevado a la 3. ¿Sí? Y acá no hace falta que le ponga la unidad. ¿Bien? Lo mismo que pasó acá arriba. No puse la unidad en la que estoy midiendo, porque ya me lo dice en la columna arriba, ¿sí? Me dice en metros. Lo expreso en metros. Y acá lo voy a expresar en metros. Entonces ya no va a hacer falta que coloque la unidad. Si la quieren colocar, la pueden colocar, ¿sí? Acá puse, por ejemplo, 12.000 metros. Pero si quieren, pueden no colocarla, ¿sí? Total, ya saben que en esta columna estoy colocando metros. Si yo quisiera expresar esta misma cantidad en centímetros, ¿bien? En centímetros, fíjense que para ir de metros a centímetros, yo tendría que agregar, por ejemplo, 2 ceros más, ¿bien? 2 ceros más. Entonces ya no tendría 12.000 metros, tendría 1.000.000, ¿no? Porque tendría los 12.000, y si tengo que agregar 2 ceros más, estoy en el orden de 1.200.000 centímetros. ¿Bien? Y si esto lo vamos a expresar en notación científica, me va a quedar como 1,2 por 10 elevado a qué exponente. Va a ser positivo. ¿Y cuántos lugares he corrido o me tengo que correr ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. ¿Bien? Me tengo que correr 6 lugares. Acá me corrí 4 lugares, no me corrí 3. ¿Sí? Al hacer 12.000, me corro 4 lugares, ¿sí? Me queda a la cuarta. ¿Sí? A la cuarta queda, no queda a la 3, es a la cuarta. Bien. ¿Qué sucede ahora si tengo, por ejemplo, esta cantidad? ¿Sí? 5.100.000 decámetros. ¿Bien? Y lo quiero expresar en metros. Si son decámetros, tengo que agregar un cero más a este número. Entonces, tendré así los 5.100.000. Pero como le agrego un cero más, ahí está. Entonces ahora ya me queda 51 millones de, y son metros. Y lo tengo que expresar en notación científica, me va a quedar 5,1 por 10. ¿Y cuántos lugares corrí la coma hacia adelante? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lugares me estaría corriendo la coma. Así que va a ser a la séptima. Si tuviera que expresar este número, ¿sí? Esta cantidad, los 5.100.000 decámetros en centímetros, tendría que agregar 2 ceros más a este número. Entonces, ya me va a quedar, en vez de a la 7, como tengo que agregar 2 ceros más, ¿sí? Me va a quedar a la novena. ¿Sí? Me va a quedar a la novena.
siempre, por ejemplo, del metro al centímetro, sumo, ¿sí? Sumo, al exponente le sumo 2, ¿bien? Le sumo 2 al exponente. Entonces, de esa manera, vamos a poder seguir con los otros. Si yo tengo que expresar estos 504 milímetros, los tengo que expresar en metros, la coma tengo que correrla hacia adelante ahora. Tengo acá, milímetro es el 4, decímetro, centímetro, metro. Me va a quedar como que es 0,504, ¿sí? 0,504. Y esos son metros. Yo lo tengo que expresar en notación científica a eso. Entonces va a quedar como 5,04 por 10 elevado a qué exponente. Fíjense que la coma ahora me corrí hacia la derecha. Entonces va a quedar a la menos 1. A la menos 1. Como ahora tengo que sumar 2 a este exponente, ¿sí? Porque lo voy a pasar a centímetros, tendría que sumar 2, me va a quedar de esta forma. A menos 1 le sumo 2, me queda a la 1, ¿sí? Menos 1. Le sumo 1, me queda 0. Y le sumo 1, me queda 1. Bien. De esta manera pueden como jugar un poquito con esos exponentes y usar algunas operaciones matemáticas. Tenemos 23 micrómetros. Bien, 23 micrómetros. O sea que esto podría ser así. 23. Y si ustedes se fijan, ¿sí? Los micrómetros equivalen a 10 a la menos 6 metros. Bien, 10 a la menos 6 metros. Entonces, podríamos escribir esto, 23, pero el tema es que yo no quiero ahora 23. Este número lo tengo que expresar en notación científica, lo escribiría como 2,3, ¿sí? Por 10. Y a su vez, eso va por 10 a la menos 6, ¿sí? Porque tengo que hacer el pasaje a metros. Y este número, ¿cómo va a quedar? Como 2,3 por 10, y tengo el 10, que no tiene exponente, es exponente 1 en realidad, ¿sí? No se pone porque no tiene mucho sentido colocar el 1 como exponente. Pero recordemos que en un producto de potencias de igual base, sumo los exponentes, de modo que tengo 1 más menos 6, me queda menos 5. ¿Bien? Me queda menos 5 ahí como exponente. Si tengo que expresar este número como notación científica, pero en centímetros, recuerden que al exponente le tengo que sumar 2. Entonces, al sumar 2, tengo menos 5 más 2, más 1 menos 4, más 1 menos 3. Ahí está. ¿Sí? Fíjense ahora si son nanómetros. Son 45 nanómetros. Si yo el 45 lo escribo en notación científica, me queda como 4,5 por 10, ¿verdad? Y a su vez, los nanómetros son equivalentes a ¿cuántos metros? A 10 a la menos 9, ¿sí? Por 10 a la menos 9. Entonces aquí puedo agregar, ¿sí? Por 10 a la menos 9. A la menos 9, ¿sí? Bueno, y ahora voy a hacer esa operación. 4,5 por 10. El exponente que va a llevar es, tengo 10 a la 1 por 10 a la menos 9, al sumar los exponentes, me queda a la menos 8. ¿Bien? Y si voy a expresar esta notación científica, pero equivalente a centímetros, tengo que sumar 2 al menos 8. Entonces ya no va a quedar a la menos 8, sino que va a quedar a la menos 6. ¿Bien? Vamos a ver qué pasa con los gigámetros. Bien, tengo 37 gigámetros. Si lo escribo en notación científica,
esto va a quedar como 3.7 o 3,7 por 10 a la 1. Pero eso tengo que multiplicarlo ahora por 10, y los gigámetros son equivalentes a 10 a la 9. Entonces, esa cantidad la voy a multiplicar por 10 a la 9. ¿Sí? Y ahora, al hacer este producto, va a quedar que es 3,7 por 10 elevado, y ahora sumo, y tengo 1 más 9, 10. Si esto lo tengo que expresar en notación científica, pero para centímetros, ya no me va a quedar a la 10, porque tengo que sumar 2. Tendré que agregar 2 ceros más, ¿bien? Entonces me va a quedar a la 12. ¿Sí? Bueno, así pueden ir completando lo siguiente. La tabla que está como ejercicio 41 dice: completa el cuadro según sea la indicación. En cada columna usando notación científica. Bien, entonces, acá en este caso tenemos 5 metros. Entonces, 5, acá sería 5 por 10 a la 0, ¿bien? Y vamos al caso. Si tengo que ir a milímetros, expresado en milímetros, yo tendría que agregar ceros acá. Tendría que agregar ceros. Tendría que agregar, por ejemplo, tengo el 5, el que me dice los 5 metros, luego agrego un 0 para lo que son los decímetros, un 0 para el centímetro y un 0 para el milímetro. Me queda 5.000. 5.000. Si yo ese lo voy a escribir como notación científica, me queda 5 por 10 elevado a la 3. ¿Sí? A la 3. Pero si tengo que expresarlo en kilómetros, yo ahora voy a poner 5, que son los metros, pero tengo que agregar un 0 adelante, porque son los decámetros. Un 0 más, porque son los hectómetros. Y un 0 más, los kilómetros. Ahí pondría la coma. Y si esto lo tengo que expresar en notación científica, me va a quedar que 5 por 10, pero ahora el exponente que va a llevar, ¿sí?, va a ser negativo. Va a ser menos 3, ¿sí? Menos 3. Veamos qué sucede acá. Yo tengo ahora acá, por ejemplo, 2 milímetros. O sea que lo pondría acá, en este caso. 2 milímetros. Y el 2 milímetros es equivalente, si lo quiero escribir como notación científica, sería 2 por 10, pero elevado a la 0. Si lo tengo que pasar a metros, esta cantidad va a ser el 2 de los milímetros, un 0 adelante para centímetro, un 0 para decímetro y un 0 para el metro. Entonces queda 0,002 metros. Si lo tengo que expresar en notación científica, va a quedar que es 2 por 10 elevado a la menos 3. ¿Bien? A la menos 3. Pero, fíjense que tengo que venir para acá, ahora. ¿Sí? Tengo que venir para acá. Entonces, podemos pensar una cosita. Si yo estoy en metro, ¿sí?, si estoy en metro, y tengo que venir para milímetros, por ejemplo, le sumé 3, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, acá menos 3, si yo le sumo 3, me queda la 0. Pero cuando vengo para acá, tengo que restar, ¿sí? Tengo que restar 3 ahora. O sea que tengo menos 3 y tengo que volver a restar 3 más. O sea que me va a quedar esto mismo, pero en vez de que me quede elevado a la 3, me va a quedar a la menos 6. Porque resté 3. ¿No me creen? Bueno, vamos a hacer los cálculos correspondientes. Vamos a ver qué sucede.
Dijimos que teníamos los 2 milímetros, ¿sí? Si agrego un 0 tengo centímetros. Si agrego un 0 tengo los decímetros. Un 0 tengo los metros. Un 0 los decámetros. Un 0 los hectómetros y un 0 los kilómetros. Y ahí iría la coma, ¿sí? Entonces, ¿cuántos lugares me tengo que correr hacia atrás para que me quede el 2 por 10 a la menos 6? Para corroborar que esto sucede así, ¿bien? Corro un lugar, 2, 3, 4, 5 y 6 lugares me corrí. Efectivamente, ¿bien? Efectivamente. Veamos qué sucede acá, que tengo 70 hectómetros. 70 hectómetros, ¿sí? Si son 70 hectómetros, para llegar a metros, tengo que agregar un 0 del decámetro y un 0 del metro, ¿bien? Entonces, ahora, ese número expresado en notación científica, me queda 7 por 10 elevado ¿a qué exponente? A la 3, porque corro la coma hacia la izquierda en este caso. Si tengo que expresarlo en milímetros, ¿sí? Tendría que agregar 3 ceros más. Entonces, me quedaría 7 por 10, pero en vez de a la 3, me quedaría a la sexta, porque tengo que agregar 3 ceros más. Pero si vengo para el lado de los kilómetros, ¿sí? Si son hectómetros, la coma tendría que correrla hacia adelante y me quedaría directamente 7, ¿sí? Y 7 es lo mismo que decir por 10 elevado a la 0. Y si se fijan, también la regla acá se corrobora, ¿sí? En metros. Para ir a milímetros, sume 3, ¿sí? O sea, le sumé 3 al exponente que lleva el 10. Y para ir a los kilómetros, le resté 3. 3 menos 3, 0. Esta tabla es muy fácil de completar. Si siguen este orden y esta regla, la van a poder hacer muy, muy fácil. ¿Bien? Supónganse que acá tenemos 2 micrómetros. ¿Bien? Los 2 micrómetros. 2 micrómetros. Lo mismo que decir, lo quiero expresar en metros, 2 por 10, y si son micrómetros, vamos a nuestra tabla original, arriba, 10 a la menos 6, ¿sí? Sería, si lo tengo que expresar en metros, es su equivalente en metros. Un micrómetro equivale a 10 a la menos 6, ¿bien? Entonces, lo quiero expresar en metros, eso va a quedar 10 a la menos 6. ¿Sí? Ahora, tengo que expresarlo en kilómetros, en milímetros. Si lo expreso en kilómetros, me tiene que dar un número todavía más chiquito, ¿sí? Porque el kilómetro es muchísimo más grande que el micrómetro. Entonces, me va a quedar, como quien dice, lo mismo, pero tendré que restarle 3 a este exponente, o restar 3. Y si tengo 3 menos 3, me queda menos 6. Y cuando vaya para el otro lado, tendré que sumar 3. ¿Sí? Entonces, al sumar 3, ¿bien? Al sumar 3, perdón, acá era a la menos 6, ¿sí? A la menos 6. Y acá va a quedar entonces a la menos 9. Ahí está, estaba confundido. Y acá me va a quedar, por ejemplo, va a ser lo mismo, ¿sí? Pero el exponente va a ser ahí menos 3, ¿bien? Pues estamos en micrómetros, ¿sí? Micrómetros. Y así de esa manera va a quedar 2 por 10 a la menos 6, 2 por 10 a la menos 3 para los milímetros, y 2 por 10 a la menos 9 para los kilómetros, ¿sí? Estos son 32 megámetros.
¿sí? No son milímetros. Fíjense que la M está en mayúscula. ¿Bien? Estos son 23 nanómetros, 1,14 centímetros, 0,47 gigámetros. ¿Bien? Si esto lo quiero expresar en metros, me va a quedar de esta forma. Por ejemplo, 4,7 por 10 a la menos 1, eso por ahora, ¿bien? A la menos 1. Y tengo que multiplicarlo por 10, pero los gigámetros son equivalentes a ¿cuántos metros? Vamos a ir en nuestra tabla. Gigámetros. Gigámetros. 10 a la novena. Bien, 10 a la 9. ¿Sí? Un gigámetro equivale a 10 a la novena o 10 a la 9 metros. Entonces, vamos a poner acá por 10 a la 9. Para hacer el cálculo, ¿sí? Para poder expresarlo, va a quedar 4,7 por 10, y al sumar, acá me queda a la octava, ¿bien? A la octava. Son gigámetros, ¿sí? Si lo quiero expresar en una unidad más chica que los metros, ¿sí? En una unidad más chica que los metros, tengo que agregarle más ceros, tengo que agregarle 3 ceros. Entonces, tengo que sumarle 3 a este exponente. Y si tengo 8 más 3, me queda 11, ¿sí? Me queda 11. Pero si en cambio quiero expresarlo en kilómetros, una unidad más grande que los metros, ¿sí? Y más cerca del gigámetro, le tendré que restar 3. Entonces ya no me va a quedar a la octava, me va a quedar a la quinta. ¿Bien? A la quinta. Y así pueden ir completando con los demás valores. La tabla 42, ¿sí? La 42 es prácticamente igual que la anterior. La única diferencia es que ahora en vez de kilómetros me pide hectómetros, ¿sí? Hacia el lado izquierdo, y en vez de milímetros me pide centímetros, ¿sí? Con centímetros ya estuvimos trabajando en el ejercicio 40. Así que el ejercicio 42 es sumamente fácil y sencillo. Pero ahora, en vez de al metro, ¿sí? Sumarle 3 para ir al milímetro, y al metro restarle 3 para ir al kilómetro, ¿cuántas unidades hay del metro al centímetro? Hay 2 lugares. Y lo mismo para el hectómetro, también hay 2 lugares. Así que ahora, en vez de sumar 3 y restar 3, vamos a sumar 2 y restar 2. ¿Sí? Así se haría el ejercicio 42. ¿Bien? Para lo que sigue, hay que usar mucho las propiedades de la potencia para poder desarrollar los cálculos combinados con notación científica, ¿sí? Así que esto lo vamos a ver ya en el próximo encuentro, ¿sí? Para trabajar un poquito más con lo que son propiedades de la potencia, ¿sí? Así que hasta aquí nomás es lo de la clase de hoy.